Estimados alumnos, continuamos con el desarrollo del ejercicio. Habíamos quedado en que la renta líquida de esta persona, de acuerdo al global complementario base imponible, eran 10 millones de pesos. Para poder calcular el global complementario tenemos que irnos a la tabla del servicio de impuestos internos y ver en qué tramo quedó. En este caso quedó en el segundo tramo de 7 a 17 millones de pesos. Por lo tanto, la base imponible del global complementario para esta persona es 10 millones, impuesto 4% con esa rebaja, que es la que aparece aquí al ladito. Por lo tanto, de los 10 millones le aplicamos el 4% y nos da un total de 400.000 pesos de global complementario, menos la rebaja, 313.000 y tanto, nos da un global complementario a pagar de 86.673. Luego de eso, determinamos y revisamos que todos los resultados estén o todos los valores estén correctos. Primero que nada tenemos el 10% del impuesto relacionado con los gastos rechazados de los 20.000. En segundo lugar tenemos el crédito sin derecho de devolución que le corresponde a esta persona por el crédito de contribuciones de bienes raíces. Artículo 20 número 1 letra A. Tercero tenemos el crédito con derecho de devolución que sería el de sus empresas. En este caso, por un lado, el diferencial de 120.000 de su renta, de su empresa renta presunta, y el 1.250.000 del 14 ter. Con eso calculamos el diferencial que nos daría el global complementario a devolver, siempre y cuando sea con derecho de devolución. Total. Con esto traspasamos el total, como es negativo, a la línea 79, ya sea código 119 o 116. 119 si es que hubo impuesto único al trabajo sobrante, o 116 que es el impuesto de primera categoría sobrante con derecho a devolución. Aquí por lo tanto me da 1.343.000, que sería el mismo que me dio arriba, y ese es el monto que a esta persona le van a devolver positivo. Listo chicos, con esto terminamos el del socio Jara. Ahora vamos a continuar con el segundo, que sería el socio Martínez. Ahora continuaremos con el segundo socio, que es el socio Martínez. Este socio recibe un total de 5 rentas distintas. Primero, recibe las atribuciones de la renta presunta de la empresa que estábamos trabajando en un principio, recibe honorarios, hizo un ahorro previsional voluntario, uno o varios durante el año. Además es dueño de una empresa 14 ter que ha generado ciertas rentas. Y por último es dueño de acciones de una empresa que se tributa en el sistema 14B. Por lo tanto, manos a la obra. Vamos a comenzar completando los datos del formulario. En primera instancia nos dicen que el socio Martínez recibe honorarios. Por lo tanto vamos a rellenar la información en el recuadro 1. De acuerdo a los datos, los honorarios brutos actualizados son de 40.500.000. De eso, lógicamente, un 10% ha sido retenido y por lo tanto la retención es de 4.500.000. Eso nos da un honorario total bruto de 40 millones y medio. Ahora tenemos que calcular lo que sería el 30% de los gastos presuntos, pero con un tope de 15 UTA. Vamos a hacer los cálculos. Suponiendo que el valor de la UTA son 49.000 pesos aproximadamente, que el valor de la UTM son 49.000 pesos aproximadamente, multiplicamos el valor de la UTM por 12, nos da 588.000. Ahora bien, si queremos saber cuánto es el valor de la UTM, pues vamos a la página del Servicio de Impuesto Interno, Home, Valores y Fecha, Datos y Valores Renta, y si se dan cuenta, aquí me aparece el valor de la UTM. En este caso, año 2019, los del 2020 todavía no existen. Entonces, por ejemplo, UTA, ese sería el valor que yo tendría que utilizar, 595.476. Es porque el valor de la UTM actualmente está más alto de lo que estamos en los cálculos. Por lo tanto, como el tope son 15 UTAs, el monto tope de gasto presunto que yo puedo usar son 8.820.000. Si yo calculo el 30% de los 40 millones y medio,
es mayor al tope. De acuerdo a la ley, yo tengo que utilizar el 30% o el tope, el que sea menor. Por lo tanto, en este caso, el que yo debo usar es el tope. A los 40 millones y medio de honorarios le resto el tope de gasto presunto y eso me da 31.680.000 pesos. Traspaso los datos y tengo los resultados finales. Por último, traspaso esta información al formulario. Primero, línea 8, rentas de honorarios, traspaso el total de acuerdo a la tablita, 31.680.000. Y en las líneas de abajo línea 76, código 198, traspaso el sobrante de retención por concepto de honorarios, que serían los 4.050.000 a favor de este contribuyente. Listo. Ahora vamos a registrar los datos provenientes de la renta presunta de esta persona. De acuerdo a la información, la renta presunta de esta persona está relacionada con la empresa que calculamos aquí. De los 4 millones de renta presunta, 1.866.667 se llevó este dueño. Y ese 1.866.667 tiene los siguientes créditos. Es decir, 466.667. Ahora que ya registramos el crédito, procedemos a registrar todo lo relacionado con el crédito con y sin derecho a devolución. Recuerden que el sin derecho a devolución es el que corresponde al pagado con impuesto de, en este caso, impuesto territorial, contribuciones de bienes raíces. Por lo tanto, de acuerdo a la información de nuestros datos, para el socio Martínez son 186.667 pesos de los 400.000 de crédito de contribuciones de bienes raíces sin derecho a devolución. La diferencia es con derecho a devolución, que serían 280.000 pesos de los 600.000 restantes del millón de primera categoría. Y con eso ya tenemos el registro completo de eso. Posteriormente, de acuerdo al ejercicio, el contribuyente en este caso realizó durante el año ahorro previsional voluntario, APV, por 5.900.000. Esa es una rebaja a la base imponible del impuesto global complementario que se coloca en la línea 20. Por lo tanto, es ahí en donde registramos los 5.900.000. Por otro lado, este contribuyente tiene además participación en una empresa 14 TER, la cual ha generado 10 millones de renta. A este dueño le corresponde el 25% de la renta de esta empresa, lógicamente con su correspondiente crédito sin incremento. Las rentas que vienen de una 14 TER no se incrementan. Por lo tanto, las rentas empresariales del 14 TER se hicieron en el formulario de la empresa 14 TER. Nosotros vamos a registrar en el formulario de este propietario las rentas que les corresponden de la 14 TER que él es dueño. Por lo tanto, todas las rentas que se perciben de una empresa 14 TER tienen que ser registradas en la línea tienen que ser registradas en la línea 7. Por lo tanto, a este contribuyente de la empresa 14 TER le corresponden 2,5 millones de renta y de esa renta lógicamente pagó un impuesto de primera categoría correspondiente al 25%. Por lo tanto, del impuesto de primera categoría le corresponde también el 25% de crédito. Por lo tanto, multiplicado por el 25%, le corresponde un crédito de 625.000. Por lo tanto, la RLI de esta empresa fue 10 millones. El impuesto de primera categoría fue de 2,5 millones. Y como este propietario es dueño del 25% de la 14 TER,
de los 10 millones le corresponde el 25% de renta, 2 millones y medio, y del impuesto de 2 millones y medio le corresponde el 25% de crédito en este caso. Por otro lado, recuerden que esta renta viene con este crédito que debemos traspasar más adelante, más abajo. Ahora bien, sucede que la empresa, en este caso, perdón, el propietario, posteriormente nos da la información de que es propietario de una empresa 14B que generó una gran renta de 1.505 millones de pesos durante el año. Ese es el total de la RLI, y este dueño es propietario del 2,5%. Si calculamos el monto, este propietario le correspondería un total de 37.625.000 pesos. Sin embargo, como esta empresa es una 14B, el propietario no tributa por la renta, por el porcentaje respecto de la renta total, como lo hicimos con la 14TER o con las otras empresas, sino que tributa única y exclusivamente por el monto de la renta que esta persona se llevó, o sea, por el dividendo o retiro de la 14B, con crédito e incremento. Por ese motivo, registré aquí en la línea 2 dividendos a efecto, en este caso de una empresa 14B, 10 millones y medio. Como es con crédito e incremento, tengo que calcular el factor de incremento dividiendo la tasa del impuesto, que es 27%, dividido 100% menos 27%. La aproximo para que me quede con 6 decimales y ahí me da el factor 0,369863. Y ese es el monto que yo voy a multiplicar, o el factor que yo voy a multiplicar por el dividendo o retiro que percibí de esa empresa, lo que me da un crédito de incremento de 3.883.562. Ese crédito e incremento se suma con el de la línea 1024 si es que hubiera, y eso se registra en la línea 14 código 159. Si se dan cuenta, ahí está traspasado. Y eso por último se traspasa al código 749. Posteriormente, tenemos que recordar que cuando nosotros registramos incrementos, créditos e incremento en este caso, de la línea 1024 y 1026, que son con obligación de restitución, tenemos que, por obligación, calcular la línea 27, que sería el débito fiscal por restitución de crédito por impuesto de primera categoría, que correspondería al 35% que no se puede ocupar. Recuerden, cuando yo tengo una empresa que es 14B y esa empresa 14B me reparte dividendos o retiros, yo voy a poder ocupar o disfrutar solamente el 65% del crédito. Sin embargo, yo acá abajo voy a colocar el 100% del crédito. Entonces, si se dan cuenta, en esta línea 42 código 610 hay varios créditos. En primer lugar está el crédito de 280.000 pesos que provenía de la empresa, en este caso Renta Presunta. Además está el crédito que con derecho de devolución de la 14B, y además está el crédito que proviene de la 14TER. Entonces, si se dan cuenta, hay 3 créditos con derecho de devolución. ¿Por qué con derecho de devolución? Porque esos impuestos de primera categoría fueron efectivamente pagados. Entonces, si se dan cuenta, eso me da 4.700.000. Vamos a revisar. Perdón, aquí hay un error, porque este son 186, no, 280, sí, son 280. 280. Así que vamos a revisar. Sería en este caso el crédito con restitución más los 280 que es con derecho a devolución más los 625. Ahí está, 4.788.000 sería en este caso el crédito total que este contribuyente va a disponer por crédito de impuestos de primera categoría. Los 280 con derecho de devolución que vienen de la renta presunta, los 3.888.000 que vienen de la 14B los vamos a ocupar completito, el 100%, pero acá arribita agregamos el 35% para que por diferencia quede el 65%. Y agregamos este de la 14TER.
Bueno chicos, continuamos en el siguiente video. Hasta pronto.